La hora de la verdad ha llegado. Bienvenidas y bienvenidos a La Voz de los Expertos, espacio en donde especialistas darán su perspectiva de todo lo que acontece en ciencia, tecnología e innovación en San Luis, México y el mundo. Programa del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología y Magnética FM. Comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Este martes ya 17 de diciembre, con el gusto de saludarle. Ya empezaron las posadas, o sea, no huele a posada. Ya empezaron las posadas el día de ayer, 16 de diciembre. Ya están los tamales, ya están pidiendo posada, ya está el atole, champurrado y lo demás. Pero recuerde sobre todo, pues tener toda la discreción al momento de andar en las calles. Yo sé que las compras de pánico, las compras de último momento y que la cena, y que los romeritos, que el bacalao, que todo, hay que andar con cuidado y sobre todo para pasar un buen cierre de año en salud, en familia, en reflexión y sobre todo en vías de un año que definitivamente va a ser de retos, pero también de muchas oportunidades. Y bueno, estamos iniciando apenas que esto va a ser, como dicen, trasanual, porque estaremos platicando. Usted bien sabe que, bueno, en días pasados se entregó, el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología entregó el Premio Potosino de Investigación Científica, Tecnológica y de Innovación, edición 2024, y en este sentido, bueno, pues el IPICIT, obviamente, pues se ha mantenido como un centro público de investigación a la vanguardia, el centro público de investigación más joven, pero créame que con toda la experiencia. Este centro, fundado por el doctor José Luis Morán López y una comunidad de científicos sumamente destacados, y que bueno, en este año se sube a lo más alto, al Olimpo del reconocimiento de la actividad científica, la doctora Ana María Estrada Sánchez. Ella es bióloga y doctora de ciencias por la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, déjame decirle nada más un poquito en contexto, porque estamos platicando acerca de su vida, acerca de su desarrollo y descifrar esta pregunta que en una hora nos va a dar de cómo se convirtió en científica. Pero más allá que eso, déjeme decirle que ella aborda un tema fundamental que se llama la enfermedad de Huntington. Tanto que obviamente tendremos programas a lo largo de 2025 sobre ese tema. Pero bueno, el día de hoy, pues hablar de este reconocimiento, de este galardón. Querida doctora, bienvenida, buen día. Muchas gracias, buen día. Muchísimas gracias por estar aquí. Y bueno, platicamos un poquito en contexto. Ya haremos un viaje en el tiempo a lo largo del programa, pero sobre todo esta labor de los últimos años acaba de ser reconocida con el Premio Potosino en el área de ciencias de la salud, en el área de medicina y ciencias, como investigadora joven. Entonces, de verdad esto, bueno, primero es de reconocerse, admiración, un gran trabajo. Yo recuerdo en la pandemia tuvimos oportunidad de tener esta charla sobre la enfermedad de Huntington, y de verdad es que, bueno, es un tema crucial, debe ser un tema que debe estar en agenda. Pero bueno, un poquito del contexto, ¿cómo fue esta experiencia de haber vivido la entrega del Premio Potosino en días pasados? Bueno, realmente para mí es la primera vez que yo recibo un reconocimiento en México, en mi país. Y ciertamente este reconocimiento, además de tener un valor profesional, también tiene un gran valor personal. Y cuando yo veo en las fotos que ponen sobre mi trayectoria, describen mi trayectoria, pues ciertamente sentí como mucha emoción. Pero en el momento en que yo estaba enfrente, ya en el podio, recibiendo el premio y saludando al podio, jamás había sentido tanta emoción como la que sentí en ese momento. Era como sentir, así como si todo el cuerpo vibrara. Realmente nunca lo había sentido. Ahí en el público estaban mis alumnos, mis colegas, pero también mi hijo, quien ahora tiene 6 años. Entonces, al final de cuando yo recorro el podio, pues yo le enseño el premio, porque él está arriba, él no está abajo. Entonces lo veo con su carita de alegría y emoción, y para mí también eso fue como una suma más a todo lo que yo venía sintiendo. Entonces, el evento como tal para mí fue inolvidable. Claro, no, y la verdad es que no hay manera de medirlo. O sea, la emoción que yo creo que su hijo tuvo, la emoción, ese momento que de alguna manera pues es un pestañeo en comparación o en contraste con los años de trabajo, con los años de desvelo, con los años de sacrificio, con los años de estar fuera de la familia, en horarios, los laboratorios no perdonan. Entonces, pues obviamente a veces días festivos, asuetos, etcétera. Pero me gustaría ir
precisamente llegando a este punto que no es culminante, sino es un pico que seguramente habrá muchos a lo largo de su trayectoria, porque digamos, en la categoría investigador joven, entonces al rato lo vamos a estar viendo precisamente como investigadora ya consolidada, pero en este sentido, viajar un poquito en el tiempo, doctora. Usted es de la Ciudad de México, Sí. y que en este sentido, bueno, pues se decide por la carrera de biología. ¿Cómo fue este contexto previo? Es decir, haciendo un poquito de brevario de lo que sucedió en secundaria, en preparatoria, luego dicen, esos maestros son los que a veces nos enamoran por lo que nos apasionamos. ¿Cómo fue este contexto si ya había una definición clara? O sea, hay quien dice de repente, no, pues se me ocurrió estudiar esto, ¿no? Pero hay quienes sí dicen, ¿sabes qué? Yo ya venía con esa tendencia. ¿Cómo fue este proceso a lo largo de los estudios de secundaria y bachillerato para definirse por esta carrera? Bueno, mira, mi familia, porque, bueno, es parte de la decisión. Mi mamá era de San Luis Potosí, de la Huasteca. Ok. Y ella va a la Ciudad de México siendo muy joven. Ella quería estudiar, pero no podía, ¿no? Teniendo hermanos más chicos, era común que las familias de ese número de personas, los más grandes, fueran a trabajar. Entonces ella se fue a la Ciudad de México, donde conoce a mi papá, que él es de Guanajuato, igual, la misma historia. Familia numerosa, pero él era de los más chicos. Entonces se conocen en la Ciudad de México, muy jóvenes. Nazco yo, después mis dos hermanos, y mi mamá siempre fue muy clara. Ustedes van a estudiar, y mi papá también, ¿no? Yo proveo, yo los apoyo, ustedes estudien lo que quieran. Entonces a mí me gustaba mucho ver programas de documentales de árboles, de pajaritos, de todo lo que pudiera ver en la televisión. Nosotros éramos una familia con pocos recursos en realidad, y ciertamente yo en ese entonces pues era la primera, pero yo creo que tenía claro que mi obligación como tal era estudiar. Pero jamás pensé que eso me iba a abrir muchísimas puertas. Yo no tenía definido estudiar biología, pero sí sabía que las matemáticas se me complicaban, que realmente yo no sentía una pasión por ellas. No me sentía como con ganas de ser dentista, por ejemplo, tampoco, pero sabía que me gustaba la biología. Y en ese punto, cuando toca decidir hacia dónde, que estaba yo en la prepa, y bueno, y es otro punto importante, porque yo hice mi examen para escoger a dónde ir de la prepa. Como el vocacional. El vocacional. Y en aquel entonces tienes que tener 30 opciones. Era una lista larguísima desde las primeras hasta las últimas. Y todas tienes que llenarlas. Entonces hacías un examen y te colocaban en alguna de ellas. Entonces, como nosotros apenas estábamos iniciando, es decir, mi familia apenas estaba explorando hacia dónde, pues la UNAM era como el centro. Y todo el mundo sabía que entrar a la UNAM era complicadísimo. Entonces, cuando yo recibo mi nota y mi respuesta de que sí me quedé en la prepa 4, pues para mí fue como uno de los eventos más maravillosos, porque era bueno, esto es magnífico, entré a la UNAM, voy a estar en la prepa 4, y ahí fue donde descubrí a la biología como tal. Y ciertamente tuve una profesora, la doctora Irene Quirós, que platicaba las cosas más complejas sobre el metabolismo, sobre la fotosíntesis y lo que pasaba dentro de las células, de una manera que te atrapaba, te lo imaginabas, y al terminar la clase era como, bueno, ¿y qué más pasa? Entonces me quedaban las ganas de ir y buscar, bueno, ¿qué más? Entonces esas ganas de, uno, entender lo que ella nos explicaba, imaginármelo, porque eso creo que es crucial para todo, y podértelo imaginar, y después decir, bueno, ¿qué sigue con lo que ya me dijeron? ¿Se sabe, no se sabe? ¿Se puede investigar? Sí, ¿cómo o no? Entonces ahí fue donde yo decidí, bueno, voy al área 2, voy a estudiar biología. Y entonces cuando yo entro a la Facultad de Ciencias, porque también ahí hay opciones para estudiar biología, y yo quería en CEU, Facultad de Ciencias, y afortunadamente me quedé, pero para ese entonces empezó la huelga en la UNAM en el 2000, en el 99. Entonces yo no entré rápidamente, tuvimos clases extramuros, fueron propedéuticos, pero nuestra facultad se desfasó un poquito comparada con otras. Entonces nuestra carrera estuvo de alguna manera, no teníamos vacaciones y compactaron todo lo que se pudo. Entonces la carrera fue muy intensa, era tomar clases desde las 7 de la mañana y los horarios a veces no quedaban. Entonces estaba yo ahí desde tempranito hasta como las 6 de la tarde. Todo el día. Todo el día. Entonces estábamos ahí en CEU tomando clases, a veces haciendo tareas, en la biblioteca. En ese entonces la Facultad de Ciencias tenía esta biblioteca recién inaugurada,
que se llama La Moshcali, Ujú. un edificio muy bonito, tienen ahí su fuente con el Prometeo. Entonces ahí estaba yo, ¿no? Pasando mis horas estudiando, leyendo, y con mis compañeros, mis amigos, resolviendo exámenes, cuestionarios y demás. Ya. Entonces ahí la biología para mí fue como un parteaguas, porque no solo aprendes de bacterias, de hongos, animales, aprendes de todo, ¿no? Yo tomé clases de cactáceas, de mamíferos marinos, de virus. Entonces fue como de, bueno, esto es maravilloso, ¿no? Con la Una biología es amplitud todo, brutal. todo, Sí, sí, sí. ecosistemas, evolución, paleontología, también había matemáticas, y ahí pues también redescubrí el amor por las matemáticas, porque Mm, anteriormente dije, no, pues yo no me gustan, pero ahí no hubo de otra más que entenderlas, claro, pero fue de una manera diferente, porque estaban aplicadas a sistemas biológicos, ya. y ahí sí me gustó más. No, qué chulada, porque digo, finalmente, en Ujú, medio de una huelga que sabemos que fue un momento hasta histórico ujú, para la historia universitaria de sí, México, pero ujú, en medio de eso seguir luchando. Ahora, ¿cómo se da este devenir a lo largo de la carrera? Ya me mencionaba, fue muy intensa, pero generalmente a veces cuando uno llega al cierre de carrera es, bueno, ¿y ahora qué sigue, no? ujú, ¿A qué me voy a dedicar? ¿Qué voy a trabajar? Si ya se visualizaba desde ese ujú, momento esta parte de continuar en áreas de posgrado. ¿Cómo fue ese proceso entre la mitad y ya el cierre de carrera para decir, bueno, qué es lo que sigue, ¿no? ujú. Bueno, siguiendo con la historia, en esta biblioteca que te digo de la Moshcali, en alguna ocasión yo estaba revisando artículos, nos habían dejado una tarea y estaba yo revisando una revista de artículos de investigación. Ujú, Mi inglés para ese entonces no era muy bueno, ¿no? O sea, yo estuve siempre en escuelas públicas y nuestro nivel de inglés era muy bajo. ujú, Entonces me costó mucho trabajo entender ese artículo, pero hablaba sobre la descripción de unas enzimas que estaban relacionadas con un proceso de muerte. Entonces, para mí fue una sorpresa saber, bueno, las células tienen un proceso de muerte, no ujú. nada más desaparecen o no nada más explotan. Apenas estaba yo conociendo qué era eso. Entonces me llamó tanto la atención que yo a la mitad de la carrera decidí, bueno, pues yo quiero estudiar esto, yo quiero estudiar cómo es que una célula inicia su proceso de muerte, pero además qué pasa en ese proceso y qué pasa después. Claro. Entonces, en la estructura de la carrera de biología en ciencias, a la mitad de la carrera, tú escoges un taller y ese taller tiene diferentes profesores, profesoras, que lo que hacen es darte información sobre su área de trabajo y posteriormente, en los últimos 2 semestres, haces un proyecto de investigación. Yo estaba en un taller que era bueno, era con profesores en aquel entonces del IBT, del Instituto de Biotecnología, Ujú, y entonces te tenías que ir a Cuernavaca, ¿no? La idea era tomar el taller ahí en CU, pero ya después, cuando faltaban los últimos semestres, ir a hacer experimentos allá. Tomé los 2 primeros años y había un laboratorio en donde estudiaban la apoptosis, que así se llama este tipo de muerte celular. ya. Entonces fue como, bueno, voy a ir a este me gusta. Pero en ese taller habíamos muchas personas interesadas en algunos de los laboratorios, incluyendo este de apoptosis. Y la selección se dio a través de tu promedio. Entonces, Mm, habían chicos y chicas excelentes, 10, 9 nueves, ¿no? Y entonces tuvieron la oportunidad de seleccionar el taller primero. Entonces, este taller tenía, si no recuerdo mal, 2 lugares. Los 2 se llenaron. Entonces, yo no tuve oportunidad. ¿Cómo? ¿Cómo? Ujú. ¿Cómo? No tuve oportunidad. Y entonces fue como, bueno, ¿Y ¿y ahora? ¿Y ahora? ahora sí? Y entonces no había de otra más que estudiar bacterias. Y honestamente yo no quería. Ya. Entonces dije, no, bacterias no. Y tuve que tomar una decisión bien complicada, porque fue, no, pues no voy a entrar a ningún taller, no me gusta, no me siento tan interesada. Y la pregunta fue, ¿qué voy a hacer ahora? Claro, ¿No? claro, qué interesante porque bueno, estamos empezando apenas esta historia de éxito y que bueno, recién galardonada por el Premio Potosino de Investigación Científica y Tecnológica en el área de Medicina y Ciencias de la Salud como investigadora joven, la doctora Ana María Estrada Sánchez. Ella es investigadora del IPCIT. Estamos empezando apenas la voz de los expertos. No se vayan. Entrando a la voz de los expertos, ya lo sabes, siga la transmisión a través del Facebook Live en Magnética en 101.3 de FM, así como también a través de las redes sociales del Coposit, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn y TikTok.
en @coposido, Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología. Estamos platicando con la doctora Ana María Estrada Sánchez. Ella es recién galardonada con el Premio Potosino de Investigación Científica, Tecnológica y de Innovación 2024 en el área de Medicina y Ciencias de la Salud, y que bueno, aborda unas líneas de investigación verdaderamente, bueno, yo ya le decía al inicio del programa, estaremos hablando durante 2025, porque ahorita yo sé que ya se vienen gran cantidad de celebraciones, pero ya les ve, cuídeseme mucho, nada de andar viendo el celular en el carro. Y bueno, pues, doctora, nos quedamos en esta parte, ¿no? Es decir, no quería estudiar bacterias, se llenó el espacio de laboratorio, Sí. y bueno, ¿qué sucedió después? ¿Qué toma de decisión hubo ahí? Bueno, cuando yo decido no las bacterias, entonces yo me quedo con un taller trunco, Ujú. sin un laboratorio para hacer mi tesis, y pues ahí en la Facultad de Ciencias. Pero afortunadamente uno de mis compañeros encontró un pequeño cartel en donde decía: un espacio libre, ¿te interesa estudiar el cerebro, el proceso de muerte celular en caray. cerebro? Ven a visitarnos. Entonces me dijo: mira, Ana, me encontré este cartel, a lo mejor te interesa. Y entonces fue como de, qué interesante, es muerte celular, pero en cerebro. Ujú. Entonces llegué, le escribí antes un correo al profesor. En aquel entonces las computadoras, bueno, apenas y empezaba. Entonces yo tenía que reservar un espacio, estar en una fila, poder escribir, bla, bla, bla. Toda la burocracia. Toda la burocracia. Sí, cómo no. Yo no tenía computadora personal en ese entonces, creo que ni existían. Y bueno, entonces mandé mi correo, me dice: sí, ven, ahí voy. Y eso estaba bien cerquita, era en el Instituto de Fisiología Celular, atrasito de donde estaba la Facultad de Ciencias. Entonces yo llego con el doctor Julio Morán, me recibe muy amable y me dice: ven, vamos con la doctora Lourdes Macié. Entonces ya voy, me la presenta y me pregunta: ¿te interesa estudiar cómo mueren las neuronas, etcétera, etcétera? Yo le dije: sí, sí me interesa. Estaba yo en un taller justo porque me interesa saber cómo se mueren las células. Claro. Y entonces dijo: bueno, tenemos este proyecto abierto, justo un chico lo dejó, entonces si te interesa, eres bienvenida. Y yo le dije: sí, sí me interesa. Y entonces empecé a ir al laboratorio. Yo llegaba muy temprano, mi papá me dejaba a mitad de camino a veces o ahí, porque estando en la Ciudad de México, si no sales temprano, no llegas. No hay No. distancia ni tiempo que te den No. en el DF, sí, sí. No, y entonces había que llegar extra temprano, así evitabas todo el tráfico. Entonces yo llegaba temprano, hacía cultivos celulares de neuronas, cultivos primarios, y hacía ahí experimentos probando unos compuestos que permitían la acumulación de glutamato. El glutamato es un excitador, un neurotransmisor excitador. Entonces las células se mueren, se sobreactivan y empiezan un proceso de muerte. Entonces yo estudié esto in vitro como mi tesis de licenciatura. Me gustó mucho, avancé muchísimo, llegando temprano yo podía hacer muchos experimentos, Claro. hacer mis cultivos, además me gusta mucho. Era pues trabajar en una campana donde no había ruido más que el bzzz de la campana y era como un proceso mecánico, ¿no? Entonces me gustaba mucho, los cultivos salieron muy bien, los experimentos salieron bien y terminé mi tesis en tiempo, ¿no? Yo estaba preocupada porque tenía este desfase con el taller anterior, pero no pasó nada, me gradué en 2002, ¿sí fue en 2002? Sí, ajá, y después de esto a mí me gustó tanto que fue como, bueno, yo voy a estudiar lo que sigue. El siguiente paso. El siguiente paso. Qué padre. Y el siguiente paso, para aquel entonces tenía poco que se tenía este doctorado directo. No había que hacer maestría. Había doctorado directo. Y entonces fue como, bueno, pues voy a este. Hice mi examen de admisión, me quedé en el mismo laboratorio de la doctora Mació, pero en este entonces yo ya sabía como, bueno, ya sé cultivos, ahora quiero trabajar en vivo. Entonces justo coincidió con que Lourdes estaba trabajando una idea con un doctor del CIMBESTAF, el doctor Segovia, y él trabajaba en Huntington en aquel entonces, y sigue trabajando en esta enfermedad, y él tenía un modelo transgénico. Entonces Lourdes me dice: bueno, tenemos este modelo, a lo mejor podemos estudiar a los mismos transportadores, las mismas proteínas que estudiaste tú en tu tesis de licenciatura, pero ahora en la enfermedad de Huntington. Y entonces fue como, bueno, sí, suena interesante. Y fue todo un reto. La verdad estaba yo súper emocionada, pero no me imaginé que tener una colonia de ratones transgénicos, trabajar en vivo, y además sabiendo que estos ratones, al tener las manifestaciones semejantes a lo que ocurre en los humanos, pues también implica que son más susceptibles
a prácticamente todo, incluso la manipulación, si no era correcta, los ratones tenían crisis epilépticas y ahí se quedaban, Wow. ¿no? Entonces sí era como, bueno, hay que hacerlo. Lo hice, al final sí fue uno de los grandes retos yo creo que tuve durante toda mi carrera, porque me tocó montar una colonia de ratones transgénicos, montar la identificación por PCR del transgen, algo que sí me costó bastante, hacer todos esos experimentos, pero yo recuerdo el proceso de doctorado, en particular por una gran enseñanza que tuve yo ahí. Yo tenía que compartir estos ratones, es decir, a mí me los daban al inicio. Y no había muchos ratones, entonces recibía pocos. Y cuando llegó una ola de ratones, porque entonces había muchos, no tenían identificación, estos pueden ser silvestres, es decir, no tienen el transgen, Sí. o transgénicos. Yo les hice la cirugía a todos, porque estaba haciendo cirugías en aquel entonces en los ratones, administrando un compuesto en una región del cerebro. Y cuando hago la revisión de las fechas de nacimiento, me di cuenta de que había un error. Y entonces había un desfaso por 4 semanas en un grupo de ratones. Cuando yo identifico eso fue como de, bueno, entonces no todos tienen la misma edad. Esto puede ser un problema. Pero ya cuando empiezo yo a analizar los resultados, es decir, la lesión que yo generé con la administración del glutamato en el estriado en este caso, me di cuenta que los ratones viejitos tenían una lesión mayor comparado con los ratones jóvenes. Ok. Entonces eso era algo inesperado. Nosotros solamente íbamos a probar, fue un descubrimiento, porque solamente habíamos planteado evaluarlo a las 10 semanas. Pero por este error que ocurrió, y yo inyecté más tarde, identifiqué que a las 10 semanas no pasa nada. Los ratones se comportan como un silvestre en cuanto a la lesión. Pero a las 14 semanas tenían una lesión más grande, lo que significaba que la edad era un componente importante en la vulnerabilidad de las células. Y de ahí fue que empezamos a disectar, bueno, ¿por qué? Y encontramos que unas proteínas que se expresan en los astrocitos, unas células igual de importantes, están asociadas con la vulnerabilidad de las neuronas. Entonces, para mí fue un gran aprendizaje, porque ahí el error, para mí fue un parteaguas para identificar un componente que hasta entonces no se había descrito en la enfermedad de Huntington, ¿no? Y en general fueron varios aspectos lo que le dio la relevancia a ese trabajo. Yeah. ¿Cómo entendemos? Sí me gustaría hacer este paréntesis, doctora, sobre todo por la relevancia que tiene en los seres humanos. ¿Qué es la enfermedad de Huntington? ¿Cómo la entendemos? Mira, la enfermedad de Huntington es un padecimiento neurodegenerativo, hereditario, lo que significa que solamente las personas que tienen la mutación en el gen que codifica para esta proteína que se llama huntingtina van a manifestar la enfermedad. Y por lo tanto, si estas personas tienen hijos o hijas, hay un 50% de que hereden esta mutación y por lo tanto manifiesten la enfermedad. Ahora, la enfermedad se manifiesta a través de deterioro cognitivo, es decir, pérdida de memoria. De aprendizaje también. Hay trastornos psiquiátricos que anteceden las manifestaciones más evidentes, que son las alteraciones motoras, y que son generalizadas, abruptas e incontrolables. Y entonces el paciente se está moviendo todo el tiempo y tiene una serie de movimientos que se conocen como movimientos coreicos, porque pareciera que está bailando. Entonces el paciente no puede detenerse, todo el tiempo no lo puede controlar. Y solamente cesan cuando el paciente duerme. Pero de todas maneras, una vez que despierta empiezan estos movimientos e incluyen también los músculos de la cara. Entonces la comunicación ya no es buena, tampoco pueden alimentarse porque no pueden procesar igual los alimentos, entonces es decir, masticar. Y hay un deterioro a lo largo de 15 años. Al final los movimientos coreicos cesan, entra en un estado de rigidez corporal y bueno, su estado físico ya es muy deteriorado y entonces ahí es cuando ocurre la muerte. Esa que describo es la manifestación adulta, pero también ocurre una forma juvenil, en donde, ¿también? Sí, también hay una forma juvenil, en donde las manifestaciones más claras, más evidentes es rigidez corporal, pero también hay crisis epilépticas, que llegan a ocurrir en la forma adulta, pero no es tan frecuente como en la forma juvenil. ¿Se ha logrado identificar de cada cuántas personas se pudiera presentar la enfermedad? Sí, realmente sí hay un número, sí hay una estadística, pero esta estadística también depende del lugar. Por ejemplo, en Venezuela, alrededor del lago Maracaibo,
es en donde hay una mayor proporción de personas que tienen enfermedad de Huntington, porque si se traza la historia, hubo la llegada de una persona que tuvo, y como es una comunidad pequeña, o sea, que tuvo la enfermedad cerrada, entonces se dispersó, digamos, esta mutación. En México, la estadística que yo recuerdo ya tiene años, es decir, no se ha actualizado, estoy hablando ya de más de 5 años, si no es que más, y esta estadística la realizó el Instituto de Neurología y Neurocirugía en la Ciudad de México, pero son pacientes que llegan ahí. Y no necesariamente es una estadística que describe el porcentaje de personas en los distintos estados de México. Entonces hace falta conocer exactamente ese número. Claro, y la identificación, una metodología para estar identificando, porque luego hay gente que quizás se da cuenta hasta muy tarde, ¿no? Como sucede con el cáncer, ¿no? Que Sí. dices, ya hasta cuando presentan todos estos síntomas, pues ya también es tarde. Híjole, interesantísimo. Y digo, para aquellos que digan que la ciencia es aburrida, escuchen esta historia y de verdad vuelvan a poner, porque el vivir la ciencia, como lo está haciendo la doctora, lo ha hecho la doctora Ana María. Pasa el doctorado, bueno, termina que fueron ya por ahí, estamos hablando del 2005, 2006. Termino 2010. 2010. ¿Qué sucede después de todo porque fue un reto brutal y fue una chambototota? Digo, creo que es importante ahí este juego de decir, bueno, ya habiendo terminado eso, ¿qué es lo que sucede, doctora? ¿Hacia dónde se dirigió? Bueno, yo termino mi doctorado, me gradúo en 2010. Este doctorado lo empecé en 2004, me parece. Fueron 6 años, 6 largos años. Sí fue bastante. Sí fue un rato, ¿cómo no? Pero bueno, lo disfruté mucho, es decir, los retos eran parte del proceso. Claro. Y los retos enseñan muchísimo. Además, esto de aprender a tener paciencia es una cualidad que sirve para todo. Pero además del proceso, algo que quiero destacar es que yo como estudiante, no solamente me la pasé haciendo experimentos, leyendo, escribiendo, pero también tuve la oportunidad de salir de México a conocer a otros estudiantes que como yo estaban haciendo doctorado. Y esto fue a través de apoyos internacionales que yo recibí por la IBRO, que es la Organización Internacional de Estudio del Cerebro, y que me llevaron a diferentes países, ¿no? Como Brasil y Argentina, y también en México hubieron diferentes escuelas. Entonces ya con esa información, es decir, eso me entrenó a mí también para exponer mi trabajo, hablar inglés. Me tomé mis cursitos de inglés con el apoyo económico que yo recibía. Cambió esa parte, sí, ¿no? La cambié. Idioma, me hacía falta y no hay de otra. Entonces ya cuando yo termino mi doctorado, yo sabía, bueno, pues ahora toca un postdoc. Y yo sí quería tener un laboratorio de investigación. Yo tenía muy claro, yo quiero hacer investigación y tener mi propio grupo. Entonces coincide con un congreso que se llama Gordon Conference, y que son congresos pequeños para diferentes áreas muy pequeñas. Y había uno sobre enfermedades de tripletes de CAG. Así como la enfermedad de Huntington, hay otras que contienen la misma mutación, pero en diferentes genes. Entonces fui a este congresito, mandé mi trabajo, me dieron una beca, porque gané un premio allá. Entonces fue como, bueno, me apoyaron para ir esto fue en New Hampshire, en Estados Unidos. Y ahí mi objetivo era sí presentar mi trabajo, pero encontrar un postdoc. Y entonces quedarse ahí a seguir. Era buscar dónde. Y yo sabía, bueno, Estados Unidos es el lugar en donde se hace la investigación de punta, hay más apoyo. Y si yo quiero regresar a México, yo quiero traer lo que yo voy a aprender allá. Claro. Entonces ese era el objetivo. Platiqué con diferentes investigadores, en su mayoría hombres. Realmente había muy pocas mujeres investigadoras en Huntington en este congreso. Sí había, pero eran muy pocas. Y coincidió con que un chico que estaba haciendo su doctorado había leído mi artículo, que te cuento que publicamos, donde identificamos estas cosas. Y me dijo, mira, mi trabajo coincide con lo que tú encontraste, porque esas proteínas que tú describes, que afectan la vulnerabilidad de las neuronas, yo las modifico y se recupera la actividad de las células. Entonces fue como, es súper, nuestro trabajo entonces se completa. Y fue sí, me dijo, ¿ya terminaste? Le dije, estoy buscando postdoc. Y él me presentó a su jefe, su tutor de doctorado, quien es George Rebeck. Entonces me lo presentó, platicamos y le dije, estoy buscando postdoc. Y él solo me dijo, mándame tu currículum. Así, como buen gringo. Sí, siempre claro y llano, siempre en email. Sí. Y vámonos. Híjole, qué interesante, porque de verdad ahí se demuestra cómo se han abierto las puertas. Digo, si bien no todas las puertas se abren, y muchas puertas se cierran a veces en la cara, pero
creo que esa determinación, porque esa es la palabra, la determinación de seguir, y qué es lo que, Ujú. qué es lo que quiso en ese momento, lo que continúa luchando, pues es lo que de alguna manera a veces genera esa energía, ese impulso, porque se sigan abriendo las vías, ¿no? Ujú. Interesantísimo. Pero bueno, acompáñame rápido, vamos a un corte más. Aquí estamos platicando con la doctora Ana María Estrada Sánchez, es galardonada con el Premio Potosino de Investigación Científica y Tecnológica 2024 en el área de Medicina y Ciencias de la Salud. Interesantísima la charla, si usted apenas se va conectando, le invito a que cheque ahí en el Facebook Live o en el YouTube de Composite, esta, pero historia de verdad que ni Gustavo Adolfo Infante la saca, ¿eh? Entonces, no se vaya, volvemos en un momento. Entrando a la segunda parte de La Voz de los Expertos, síganos a través de las redes sociales en @Coposit. Y bueno, historia de vida interesantísima. Estamos platicando con la doctora Ana María Estrada Sánchez. Ella es investigadora del IPICIT y bueno, ella aborda una enfermedad neurodegenerativa sumamente interesante. Yo le invito a que lo cheque, que cheque fuentes confiables. Ya cuando tengamos este programa en 2025 sobre este tema, la enfermedad de Huntington, que de verdad es de lo más fascinante y más que, bueno, pues ha habido gobiernos que han establecido líneas estratégicas en enfermedades neurodegenerativas. Digo, Ujú. claramente ya esto nos da para cientos de programas. Pero bueno, regresando a esta parte, ¿no? Toca puerta con este investigador, este estudiante de doctorado, le Ujú. presenta al tutor y dice, bueno, mándame el correo. ¿Qué sucede después de ese momento? Porque a veces son momentos trascendentales, ¿no? Que Sí. llevan a un siguiente paso. Ujú. Yo pensé, cuando él me dice, mándame tu correo, bueno, tu currículum, yo pensé, bueno, es casi casi un 50-50. Ujú, sí, 50 en un que no me volado, ¿no? conteste, sí, un volado. 50 en que fue como, mándamelo, pero pues era como, no sé. Pero tuvimos un poquito de interacción, no fue mucha, fue muy poquita en realidad, pero fue a ver mi póster, platiqué con él sobre mi investigación y ya cuando yo regreso a México, le mando el correo, ¿no? Le escribo, estimado doctor Rebeck, soy Ana, lo conocí en el Congreso, estoy interesada en el postdoc, y le mandé mi currículum. Y entonces, para ese entonces, también ya había yo platicado en ese mismo lugar con otro investigador, pero él era de nacionalidad china. Y él sí fue como muy insistente de, sí, necesito ver qué sabes hacer, cuáles son tus ideas, tienes recursos. Es decir, si yo iba a tener una beca para ir a trabajar a su laboratorio, y también le escribí. Y George fue muy distinto. George fue como, bueno, déjame revisar. Me escribe y me dice, sí me interesa, veo que tienes conocimiento en áreas que me interesa incorporar en el laboratorio y yo tengo todas estas opciones que te puedo ofrecer para que tú aprendas. Ya. Y en particular yo estaba súper interesada en la técnica de registro de neuronas in vivo. Es decir, que tú colocas un electrodo en una región del cerebro, el ratoncito explora, hace tareas y tú registras la actividad neuronal. Eso es lo que hacía George en su laboratorio. Y fue uno de los laboratorios pioneros en hacerlo en la enfermedad de Huntington. Estos ratoncitos que te digo que si los agarras de una manera Ujú. que incorrecta, o se estresan y ya murieron, ¿no? Wow. Entonces era como, bueno, yo quiero aprender esto. Mientras que por el otro lado, el investigador chino, él sí era muy insistente de si tú vienes con tu propio dinero, te acepto, pero yo no tengo recursos para pagarte, ¿no? Eso fue muy claro. En aquel entonces y todavía se podía solicitar una beca postdoc en CONACYT, pero son difíciles, son Sí, competidas. sí, Y sí, claro. entonces yo sabía, bueno, no puedo asegurar que voy a ir con mi propio recurso, realmente no puedo. Pero George, de forma contraria, él fue, si tú vienes, yo te pago tu salario, tienes esto, estas prestaciones, ta, ta, ta. Viene en un paquetito solo por ser postdoc. Entonces dije, bueno, pues esto es Mm, evidentemente claro, ¿no? la Realmente oportunidad la ahí oportunidad ahí estaba. está. Y Ahí además George me estaba. dijo que yo también quería conocer su laboratorio, porque también eso era importante. Yo Claro. puedo decir sí solamente porque tengo una condición laboral en donde, bueno, voy a tener un salario. Ujú. Pero si el laboratorio no era adecuado, y eso es importantísimo, si un laboratorio y los miembros de ese laboratorio, de ese equipo, no trabajan entre sí y o hacen lo contrario, significa que va a ser muy difícil trabajar ahí. Claro. Entonces fui a ver su laboratorio, me invitó, coincidió con otro congreso, entonces conocí a las personas de su laboratorio, todos muy amables, había personas en la mayoría de Estados Unidos, pero muy diferentes entre sí, ¿no? Entonces a mí me llamó mucho eso la atención. Fue como, no, pues sí, sí voy. Entonces dije, sí, voy con mucho gusto a hacer postdoc del laboratorio del doctor George Rebeck
Y me fui en 2010, terminando luego de que me gradué, me fui. Y estuve ahí 4 años. La verdad, en el tiempo que yo estuve ahí lo aproveché al máximo. Aprendí a hacer las cirugías que ellos hacían. Trabajé en diferentes modelos, publiqué muchos artículos. Y George siempre fue sigue siendo un excelente mentor. Porque realmente era como darme a mí las herramientas para mejorar mi inglés en forma escrita. Que es también un reto, digo, Es no un nada más súper reto. escribirlo. No, porque además nosotros, por lo menos en mi experiencia, la manera en que tú escribes inglés, cuando escribes tus artículos, tienen mucho esta estructura que yo no sé de dónde vino, ¿no? ¿Quién la inventó? ¿Quién la inventó? Pero para mí es como estilo Yoda, que dices así como que refraseas de una forma chistosa. Y cuando yo veía los artículos de George, pues esto no tiene ni el has been, ni it was described, no tiene nada de eso que nosotros siempre ponemos en los artículos. Entonces, para mí yo creo que fueron de los grandes aprendizajes que tuve con George. A escribir mejor un trabajo científico, tanto de revisión como artículos de investigación. Y bueno, tuve estudiantes, fue la primera vez que yo tuve estudiantes a mi cargo como tal, y una de ellas, y que para mí fue un súper orgullo, su trabajo, ella recibió un premio ahí en la universidad a la mejor tesis de licenciatura en el área de ciencias. Entonces también fue como súper, Claro, ¿no? pues estás detrás, o sea, al final de cuentas estás construyendo. Sí, aprendí muchísimo ahí. ¿Qué sucede pasados esos 4 años? Ya estamos hablando ya de 2014, más o menos, ¿no? Sí. ¿Cuál fue el siguiente paso? Porque digo, también creo que era importante este caminar, este andar y que se fueron abriendo puertas, pero con retos en el camino, con piedras en el camino, con puertas cerradas en el camino. ¿Qué sucedía en familia? ¿Qué sucedía con los papás, con los hermanos? Porque bueno, ya había una trayectoria pues caminada en la UNAM, pero luego ya en el extranjero. ¿Cuál es un poquito ese sentido en el contexto familiar? Bueno, yo cuando me voy, yo todo el tiempo estuve con mis papás. Ahí en la Ciudad de México yo viví con ellos hasta que me fui a Bloomington, que es donde estaba el laboratorio de George. Entonces mi mamá y mi papá, mis hermanos también, siempre me apoyaron muchísimo y lo siguen haciendo. Entonces era como de, bueno, Ana se va a ir, ¿no? Claro. Entonces está bien, está súper. Siempre tuvimos comunicación. Mis papás a la fecha, bueno, no tienen visa, entonces nunca fueron a visitarme allá. Mi hermana fue la única que me visitó en Bloomington, pero sí fue difícil porque los retos familiares, ya a medida que pasa el tiempo, involucra los cambios en la salud. Y entonces mi mamá, ella tuvo varios problemas de salud a lo largo desde ese punto que me voy hasta que yo regreso casi, ¿no? Y fueron complicados porque uno estando cerca puede hacer mucho. Claro. Pero si estás lejos, sabiendo que no puedes hacer mucho y que te gustaría estar ahí para apoyar, yo creo que es de las situaciones personales más complicadas que uno puede vivir. Y creo que a todos nos toca en algún momento vivir, ¿no? Por fortuna yo podía venir las veces que yo quisiera y necesitara venir a México. George fue una persona también muy flexible en ese sentido. Empática. Sí. No era de estos tutores que es no puedes irte del laboratorio y no te vas hasta que yo me vaya. Claro. No, él entendía y era si tienes que ir a México, ve, no hay problema, terminas lo que tienes que hacer cuando regreses. Entonces eso también para mí fue un gran apoyo por parte de él y yo pude estar con mi mamá, que todo complicó un poquito más después del 2014 cuando yo termino con George, porque igual su estado de salud iba en declive. Y entonces, pero ahí sí la historia fue un poquito diferente, porque ya no estaba yo con George. Cuando yo estoy ya a finales del 2014, George me dice, no tengo ya más dinero, ya no tengo proyectos, entonces yo creo que te toca ir buscando otro laboratorio. Entonces yo le dije, bueno, está bien, voy buscando. Y coincidió con otro congreso. Los congresos son clave para hacer conexiones y encontrar... Importante decirlo, porque luego hay quien dice, ay, ¿para qué? ¿Y para qué viajan? No, lo acaba de demostrar ahorita. Son los que abren las puertas. Son los que abren las puertas porque ahí es donde presentas tu trabajo, lo discutes con los que saben más de ese tema. Y con pares, con estudiantes que van en esa línea, con tutores, etcétera. Y no sabes quién va a hacer la conexión. Y no sabes quién te está escuchando y que después te dice, a mí me interesa lo que tú sabes hacer. Claro. ¿Por qué no vienes? Y así fue lo que pasó. Yo voy con mi trabajo de cirugías, de registros en vivo, lo presento, porque esa vez lo presenté de forma oral. Me seleccionaron para hacerlo así.
Y así fue como yo presenté mi trabajo que hice con George. Ya. Y entonces se acerca este investigador de la Universidad de California, en UCLA de Los Ángeles, y me dice, oye, nosotros estamos buscando a alguien que sepa hacer cirugías in vivo. No para registros de neuronas como tal, como tú los haces, Ujú. más bien queremos hacer esta nueva tecnología que lo que hace es marcar a las neuronas con proteínas fluorescentes y lo queremos ver a través de una ventana que tú les vas a poner en el cráneo. Wow. Y entonces fue como, bueno, suena interesante, yo creo que sí puedo hacerlo. Y entonces me dice, pues platícalo con George, porque si te interesa, sería empezar pronto. Entonces ya platico con George y George me dice, sí, yo ya sé, me dijeron, ¿no? Me dijeron que estaban Ese interesados. chisme, hasta en la ciencia los chismes andan. ¡Qué barbaridad! Puede ser. Sí, así Híjole. es. Y fue como, bueno, está bien, ya lo sabes. Me dice, sí, está bien, Ana. Ve. Pero justo cuando estoy yo a punto de decir, bueno, sí, sí voy, George me dice, pasaron unos mesecitos después, me acaban de dar otro grant, 2 años, quédate. Wow. No, y entonces yo estoy entre las dos opciones. Yo ya conocía muy bien lo que se hacía en el laboratorio de George, lo sabía hacer perfecto. La dinámica era muy buena, los estudiantes muy buenos, y por otro lado estaba lo desconocido, ¿no? Ujú. Sí, esto es nuevo. Completamente Sí, nuevo. UCLA. Y era como, bueno, ¿qué voy? Voy para allá, más bien, ¿qué hago? Y entonces le dije a George, muchas gracias, pero yo creo que voy a la otra, porque aquí si me quedo, creo que ya no voy a avanzar más, Ujú, ¿no? ujú. Y entonces George me dijo, está bien, lo entiendo, ¿no? Entonces me voy a UCLA, a este laboratorio enorme. Con George era yo la única postdoc. Ujú. Acá donde llego en este laboratorio yo era como la quinta o la sexta postdoc. Wow, postdoc, o sea, Un qué bárbaro. laboratorio con muchísimos recursos, mucha gente. La colonia de ratoncitos transgénicos era enorme. Había diferentes, 4, 5, 6 transgénicos diferentes. Todos los postdocs trabajando a máximo. Pero además te imaginarás ahí que el ambiente era diferente. Claro, y hasta el contexto sociocultural era Todo, abismal, de lado a todo, lado. de lado a lado. Sí, claro. Y la dinámica ya no, a veces era colaborativa con algunos postdocs, pero no con todos. Había mucha competencia. Ya. Y no solamente en el laboratorio al que yo iba, sino con los otros laboratorios, en ambos sentidos, que colaboraban mucho, pero también había como mucha separación. Sus líneas, sí, Ujú. claro. Digo, Y- híjole, interesantísimo. Yo imagino la cantidad de ratones, ya hasta tenían Oxxo ahí para ellos, ¿no? Todo. Ay, no, no, de veras que está interesantísimo. ¿No? Estamos platicando con la doctora Ana María Estrada Sánchez. Ella es recién galardonada con el Premio Potosino de Ciencia 2024 por el COPOSIT. Y bueno, pues con esta interesante, larga trayectoria, pero una mujer que de verdad ha roto todas las barreras y todas las piedras que se le han puesto en el camino. Y bueno, no se vaya, estamos llegando casi ya a la recta final de La Voz de los Expertos. Volvemos. Entrando a la recta final de La Voz de los Expertos, doctora, ¿qué pasa en UCLA? Digo, ¿cuánto tiempo fue? Ujú. ¿En qué acabó? Y bueno, esta transición también, que es importante decir, ¿en qué momento llega el tiempo de regresar a México, de llegar al IPC, de llegar a tierras pues maternas, pero no propias? Ujú. ¿Cómo se da este proceso en UCLA? ¿Cómo concluye? ¿Y cómo se da esta transición al IPI? Bueno, en UCLA yo empiezo a montar esta técnica en donde ciertamente hay que hacer una craniotomía, es decir, un pequeño círculo sobre en el cráneo del ratón, Ujú. poner una ventana y poder ver las neuronas. Y en realidad, para la primera vez que yo logré ver esas neuronas florecer, porque están activas, para mí fue fantástico. Era como estar en una noche oscura y de pronto ves estos como truenos. Esas eran las neuronas, así las vi. Wow. Entonces era como, wow, esto es fantástico. Monté esa técnica, la aprendí, monté otras cosas ahí, hice muchos experimentos, encontramos cosas interesantísimas y ya era el momento como de, bueno, yo ya tengo una carrera larga de postdoc, ahora sí debo concentrarme en tener mi propio laboratorio. Pero otra vez, la competencia es brutal. Férrea, Férrea, dura. durísima, porque tienes tú que tener una carrera exitosa, ciertamente, demostrarlo con artículos, con grants, cómo tú transmites tu información, escrita, oral, si tienes proyectos, todo eso influye. Entonces yo apliqué durante 2 años, tanto en Estados Unidos como en México. Yo siempre tuve el gusanito de, bueno, yo quiero volver a México y llevarme todo esto que aprendí. Pero también para ese entonces yo ya tenía mi pareja, que era de allá, y estaba entre las dos, era o me voy para México o me quedo acá. Ujú.
Entonces fue como un poco difícil, porque también para ese entonces yo ya había terminado mi postdoc y estaba dando clases en línea, y eso me preparó para la pandemia. Entonces estaba yo dando clases en Desde línea. antes de pandemia. Desde antes de pandemia. Entonces estaba dando clases en línea, preparando mis solicitudes, y apliqué a más de 100 trabajos en esos 2 años, tanto allá como acá. Tuve pocas entrevistas, y las que tuve en México, uno fue en neurobiología en Juriquilla y el otro fue en fisiología, donde yo hice mi doctorado. Ujú, sí, ahí en... Entonces apliqué, quedé dentro de los finalistas, fui a presentar, etcétera. Y cuando presento en fisiología celular, yo iba embarazada. Yo tenía, creo que 6 o 7 meses de embarazo. Entonces para mí era como, bueno, mi nene está en mi ciencia desde que estaba en útero. Claro. Porque yo estaba presentando ahí mi trayectoria, mis resultados y lo que yo iba a hacer si me daban el espacio. Entonces en ese entonces fue como no. Había ahí una gran competencia porque los candidatos eran muy fuertes, las candidatas también. Y entonces yo no tuve ninguna de estas dos plazas. Entonces ya me regreso a Los Ángeles y estoy yo ahí igual dando clases en línea, esperando que llegue mi nene, cuando yo recibo un mensaje de una profesora que yo conozco de la Ciudad de México. Pero ella me escribe pidiendo ayuda. Me dice, es que hay una alumna de una colega de San Luis Potosí que está ahí en Los Ángeles, que va a hacer una estancia, pero resulta que el lugar en el que se iba a quedar era un fraude, es decir, no tiene dónde quedarse. Wow. ¿Puedes ayudarla? Y yo le dije, sí, ahorita le hablo. Entonces le hablé a la chica y le dije, soy Ana, me habló tu tutora y me dice que necesitas ayuda, yo estoy aquí en Los Ángeles, vente, quédate con nosotros, te ayudo a encontrar dónde, porque mi nene va a llegar en unos meses. Y fue, sí, está bien. Entonces llega esta alumna de doctorado de aquí de la UASLP, que para aquel entonces yo no tenía realmente mucho contacto con San Luis Potosí. Sí, no había realmente. No había contacto. Claro. Y entonces ella llega, estamos ahí, ella hace neurociencias también, ella trabaja con toxicidad de arsénico, y pues ya yo le ayudo, hace su estancia, ya nace mi bebé, y entonces ella regresa a despedirse, y ya le cuento, no, pues es que no me quedé en fisiología celular. Me dice, oye, se acaba de abrir una posición en el IPICIT. En el IPI. ¿Por qué no aplicas? Yo voy como en el IPICIT. Me dice, sí, es este centro que está aquí en San Luis Potosí. Hay un área de neurobiología. Igual puedes aplicar. Entonces fue como, bueno, revisé todo. Yo no conocía del IPICIT. Realmente no estaba en mi mapa. Porque ciertamente... Sí, no, la línea era muy distante a eso. Ujú. Claro. Y entonces ya reviso. Digo, bueno, está bien. Lo platico con mi pareja de aquel entonces. Y entonces fue como, bueno, voy a aplicar. Apliqué, preparé todo. Fue una aplicación muy larga porque era poner comprobantes de todo. Entonces terminó siendo así. El bautizo y primera comunión y todo. Enorme. No, y lo Los más. pases del Metrobús para la UNAM, sí, Todo, comprobante de todo. Entonces ya yo lo mando y me dice, bueno, eres una de las candidatas. Creo que entrevistaron a 11 personas. Éramos un montón. Y entonces mi amiga me dijo, yo no te voy a decir nada, yo sí sé quiénes son. Yo no tenía ni idea. No te voy a decir nada, para que no te pongas nerviosa. Tú ve y haz lo tuyo. Entonces yo voy a presentar, mi nene en ese entonces tenía menos de un año. Si acaso tendría 6 meses. Entonces estaba bien pequeño. Él se quedó con su papá. Yo vine a San Luis, en la Ciudad de México, vine a San Luis. Presenté, di todo mi trabajo de Huntington. Ya había presentado para ese entonces muchas veces mi proyecto. Lo modifiqué un poquito, agregué unas cosas y yo sentí que me fue muy bien, ¿no? Pero además, a diferencia de los otros lugares, este era el lugar en el que yo noté un mayor interés en lo que yo estaba haciendo, en lo que yo estaba proponiendo y lo novedoso, porque lo novedoso involucraba las tecnologías que yo aprendí en Estados Unidos y también estudiar estas células que son los astrocitos y que realmente siempre se quedan por detrás de las neuronas. Las neuronas siempre se llevan el papel principal, pero los astrocitos, sin ellos las neuronas no viven o no funcionan como funcionan. Entonces, la novedad, la información que traía, el contexto, yo creo que me ayudó muchísimo. Claro. Y entonces me dan la noticia. Fue una decisión rápida porque yo presento un jueves y al próximo lunes ellos se reunían y el martes ya sabían, ¿no? Entonces yo recibo la llamada así como de, bueno, usted fue la seleccionada, y para mí fue 2018, 2019. Eso fue en 2019. 2019, ya, inclusive a la postre de la pandemia también. Apenitas iba a empezar la pandemia. Wow. Porque yo vengo en febrero, más o menos,
Me incorporo en agosto, octubre, agosto. Estoy ahí en mi laboratorio unos mesecitos, apenas empezando. Había que trabajar con ratones, establecer una colonia, bla, bla, bla. Y la pandemia empieza en marzo. Entonces nos tocó por completo la pandemia. Llegó como avalancha, como tsunami. Qué Sí, bárbaro. y eso para un laboratorio que apenas empieza, pues es destructivo. Sí, sí, es un knockout, Sí, sí, es es, subirse al ring. si de por sí cuesta mucho avanzar, en una circunstancia que nadie sabe qué va a pasar, ni si va a durar un día, 3 años, nada, pues era como, bueno, ¿cómo le hacemos? Fue complicadísimo porque esa entrevista o esa presentación que yo hice durante la pandemia, si recuerdas, mi nene estaba sentadito Sí, conmigo. sí, claro, 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 Ujú, lo tengo muy, muy presente y digo, aún así divulgando y presentando. ujú. Algo que me gustaría brincar un poquito de lo que ha sido también ya estos últimos años, pero bueno, llegó desempacada y luego le tocó pandemia. Vaya que no sé si hay destino o no, no soy experto en estoicismo, pero bueno, esto de Memento Mori, hay un destino, qué bárbaro, o sea, de verdad, muy interesante ha sido esta charla. Me gustaría abordar también un poquito un apartado que no quiero dejar escapar en el programa sobre este reto, porque al final de cuentas sí es un reto y hay que ser muy claros, y lo digo como hombre, y digo, un hombre que yo reconozco la labor, por ejemplo, en el caso de mi esposa, la mala, aquellas que dicen, me desarrollo profesionalmente, pero también este rol de madre, Ujú. ¿no? ¿Cuáles han sido estos retos? Y a veces también un poquito marcados hasta por la distancia, ¿no? Por las cuestiones de dinámicas sociales, de un contexto familiar. ¿Cuáles han sido estos retos durante estos 6 años? Ujú. El decir, bueno, liderar un laboratorio que, bueno, parto desde cero, de alguna manera, en un contexto de pandemia, vengo de fuera, Ujú. y el aún así es decir, bueno, tomo la decisión de ser madre, porque sabemos que en ciencia también si en números y a nivel profesional cada vez es más bajo, a nivel Ujú. global, en ciencia también es más bajo aún. ¿Cuáles han Sí. sido estos retos, pero también estas gratificaciones que de alguna manera se presentan en este camino, ¿no? Ujú. Bueno, yo em, cuando todo esto que describo ocurre, es decir, que regreso yo al IPICIT, yo ya estaba casi a finales de mis 30, Ya. ¿no? Es decir, y lo digo por lo siguiente, porque de alguna manera yo tenía muy presente no tener hijos hasta que terminara mi carrera. ¡Wow! No, hombre, pero eso sí No, está de y locos. entonces Sí. era, ya después de reflexionar, era como, pues ¿cuándo va a acabar? ¿Cuándo va a acabar? Jamás. Ah, esa era la pregunta que yo traía en la boca. Sí, Sí, jamás va a sí, no acabar. acaba. Y entonces fue cuando decidí, no, pues sí, porque si quiero, tiene que ser ahora, porque si no, nunca va a ocurrir. Entonces cuando ya llega mi nene. Cuando él llega, mira, doy a luz, yo estaba dando clases en línea, pedí un pequeño descanso que fue, si acaso, 2 días, o sea, no daban más. Nada. Entonces yo estoy amamantando a mi nene, calificando con la computadora, porque yo tenía que entregar los resultados. Y prácticamente esa imagen en donde yo estoy haciendo algo de mamá al mismo tiempo que estoy haciendo algo de mi actividad académica, prácticamente describe todo lo que ocurrió a partir de ahí hasta ahora. Ya. Porque realmente es combinar las dos. En mi caso es hacer las dos de forma simultánea. Hay veces en las que no puedo poner atención a mi nene si está haciendo su tarea y hacer algo científico. Pero hay circunstancias como esta que describo de la clase o la presentación que te di para difundir sobre la enfermedad de Huntington o las clases que di durante la pandemia. No había otra más que estar cuidando a mi niño a la par de estar dando las clases. Y honestamente fue de las circunstancias más complicadas, porque siendo mamá primeriza, Ujú, ¿no? ujú. Y es como, bueno, y si esto ya sé hacerlo, lo hago. Pero si no, tengo que aprenderlo también. Y las demandas de un laboratorio nuevo que implica traer recursos, atender a los estudiantes, solucionar los problemas, publicar lo que se tenga que publicar, a la par de ser mamá, honestamente requiere muchísima organización, manejo de tiempo Claro. y de pronto decir, ya no más, ¿no? Si algo requiere mi atención 100%, lo voy a hacer y lo voy a hacer bien. Y lo digo porque había momentos en los que estaba mi nene ahí llamándome atención y yo estaba tratando de enviar algo que ya tenía que enviar. Y era, pues no puedo, ¿no? Tengo que ser honesta conmigo mismo, no puedo. Voy a dejar esto, lo envío al rato, les digo que me esperen, el niño ahorita me necesita. Por supuesto. Y entonces voy a dirigir mi atención hacia él. Pero eso es complicado, porque tú tienes una responsabilidad detrás que te dice, esto es para hoy,
o esto me lo necesitaban ya, o el alumno de pronto tiene una circunstancia con un experimento, hay que solucionarlo ahora, hay que intervenir. Ahora, yo creo que para mí aceptar que yo no puedo hacer todo es para mí uno de los parteaguas en donde aprendo a delegar, ¿no? Claro. Ya tengo estudiantes que ahora tienen una formación un poquito ya más marcada, ya no son estudiantes nuevos y yo puedo confiar en ellos. Entonces ya les enseñé yo a ellos cómo hacer la cirugía, cómo hacer esta parte del experimento, o incluso escribe tú todo esto y yo lo reviso. Y así yo ya no lo escribo desde cero, porque así ellos aprenden también. Y eso es algo importante, porque hay veces que uno quiere tener el control, ¿no? Y no se puede. No se puede. No, y además el reto de que durante muchos años en esta labor de alguna manera de estar inmersa en laboratorio, pero ahora se convierte en una cuestión administrativa, Exacto. técnica, de relaciones institucionales, a veces de relaciones políticas, de decir, bueno, ¿cómo atraemos más recursos, personal, capital humano, infraestructura, etcétera? ¿No? Es fundamental. Ahora bien, algo que también yo no quiero dejar de escapar en esta charla, que de verdad ha sido, voy a utilizar la palabra sabrosísima, porque de verdad ha sido muy, muy interesante. Un poquito de lo que es esta visión a futuro, ¿no? Digo, finalmente el tema per se nos va a quedar para el resto de la humanidad, para el resto de la especie humana, en decir, las enfermedades neurodegenerativas y más con el incremento de la población en edad avanzada, pues evidentemente es un universo que yo creo que apenas está incipiente en términos de tocar apenas sus anales, ¿no? Falta muchísimo de profundidad que debe haber ahí en esa punta del iceberg, pero un poquito también de planes a futuro, que es lo que se viene un poquito a mediano, a corto, a largo plazo, ¿no? Sobre todo, tanto en este desarrollo de investigación, como también un poquito en temas de plan de vida, ¿no? Porque digo, al rato, pues ya no va a ser un niño, va a ser un joven y pues sigue la vida, ¿no? Sí, sigue la vida. Y con el tiempo, bueno, pasan muchas cosas. Ahora, sobre ciencia y enfermedades neurodegenerativas, ha avanzado mucho. La neurociencia está muy ligada al avance tecnológico, porque estamos hablando de un número enorme de células y todavía más allá de conexiones entre ellas. Entonces, para entender lo que está ocurriendo en un cerebro normal, sin degeneración, involucra conjuntar los avances tecnológicos, pero también los avances que tenemos sobre el conocimiento del cerebro. Y no conocemos todo, realmente apenas estamos describiendo procesos que pues, eran desconocidos, ¿no? Y eso integra el conocimiento para entonces movernos a un área que es completamente diferente, que es una neurodegeneración. Si todavía no entendemos bien cómo funciona ese cerebro, bueno, pues nos falta todavía un poquito más para entenderlo cuando hay un proceso degenerativo. En general, un proceso degenerativo no ocurre súbitamente, tiene un proceso largo y ahí es donde nosotros podemos entrar y a lo mejor rescatar un poquito de esas alteraciones para que no culminen en una falla o una muerte celular. El entender en conjunto al cerebro y el cuerpo, yo creo que también nos permite tener otra herramienta para poder avanzar en este sentido. Entonces, lo que se viene enfrente es una combinación de la tecnología, esto que yo les comentaba de registrar las neuronas y verlas, cómo están ellas, es un avance grande. Es disruptivo, o sea, al final de cuentas cambia las reglas del juego, ¿no? Porque estás viendo las neuronas en el circuito que ellas forman, cómo funcionan durante un proceso conductual, y de ahí entender cómo podemos nosotros modificar la función de estas células, porque sí se puede. Ahora podemos usar herramientas optogenéticas para apagar y prender neuronas particulares. Entonces, la idea es que eso más adelante se puede utilizar como una herramienta. Claro. Incluso, de hecho, se hace ahora no con herramientas optogenéticas, es decir, que usar la luz para activar una célula, sino más bien utilizar pulsos eléctricos para activar una región, etcétera. Entonces, hay mucho por descubrir y yo creo que vamos a tener unos grandes avances. Ahora más también porque hay un avance en el estudio de geriatría, envejecimiento, y eso también es otro contexto en el que podemos juntar y poder tener herramientas para ayudar a ese cerebro. No, y digo, de alguna manera, y hay que decirlo, pues es una industria que apenas está detonando, porque, bueno, pues también los gobiernos, las empresas, todos aquellos involucrados, los sectores que están involucrados, pues tienen que voltear a ver y tienen que voltear a invertir en el desarrollo científico, porque si no, pues nos vamos a quedar fuera y cómo se atiende a toda la población, ¿no? Me gustaría ir cerrando, doctora.
Creo que tiene todas las credenciales para decir, darles un mensaje, digo, además de inquieta que es usted, qué bárbara, esta parte de que también ha participado como mentora con el British Ajá. Council, se ha sumado en gran cantidad de actividades orientadas al fomento de las vocaciones científicas, en especial para las jóvenes, y vaya que bueno, su ejemplo de vida creo que da patente de eso, de manera potenciada. ¿Qué mensaje le daría a aquellas jovencitas que de repente, bueno, a veces hasta en casa es el saboteo, porque no en todas las casas Ujú. a veces, sí, mija, tú puedes ser ingeniera, ¿no? Todavía encontramos algunos tabús en la Huasteca Potosina, en algunos Ujú. contextos que de repente está difícil.